Buenos días, iglesia. ¿Cómo están esta mañana? ¿Están bendecidos? ¿Están contentos? Le voy a pedir que por favor se ponen de pie esta mañana para comenzar este servicio. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer grandes cosas aquí en este lugar esta mañana? Amén. La presencia de Dios ya está aquí, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Él no tiene hora. Él no llega a las 11:30. He doesn't show up when it's 11:30 y luego se va. No, él está aquí. Él ya está aquí. Ya está aquí. Nomás les pido, iglesia, que abran sus corazones. Que esta mañana vamos a empezar con un tiempo de adoración, con un tiempo íntimo con nuestro Señor Padre, con Jesús. Porque esta mañana, ¿cuántos están agradecidos por la salvación que nos da, que nos regaló, por esa sangre que derramó por nosotros, por nuestros pecados? Sé que es algo que ya saben, que ya creen, pero esta mañana tenemos la oportunidad aquí en este momento para without judgment, sin juzgar a nadie. Podemos levantar nuestras manos a lo alto, podemos levantar nuestras voces aquí, porque somos familia, como hijos y hijas de Dios. So esta mañana, iglesia, si quieren inclinarse, si quieren sentarse, si quieren cerrar sus ojos, no importa. Lo que importa es su corazón. Esta mañana Dios quiere hacer grandes cosas, pero más abra su corazón. Ahí donde estás, levanta tus manos y empieza con sus palabras, levanta sus voces a adorar y alabar al único digno, el que venció la muerte, el que murió por nosotros.
¿Están listos para alabar esta mañana? Come on, let's go. Ayúdame con sus manos. Hey, come on, come on. Hey. Si estás despierto, canta conmigo. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza, me traes alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Del segundo, tú eres la salida. Todo fue
Vamos, iglesia. Adórale, adórale al único digno que merece toda la gloria, toda la adoración. Yo como su hijo no puedo callarme, no puedo quedarme quieto. Yo tengo que levantar mis manos, yo tengo que levantar mi voz. No porque no canto, no levanto mi voz porque yo soy el más perfecto o el más santo. I'm the opposite. Yo no merezco estar aquí arriba. Por su gracia, por su gran amor, yo canto, yo alabo, yo adoro, no porque Él necesita mi adoración, pero porque yo necesito a Dios y yo necesito adorar esta mañana. Esta mañana yo voy a dar todo, yo voy a levantar mis manos, yo voy a abrir mi corazón. Yo le voy a adorar al Cordero, el que está sentado en el trono. Si quieres más de Él, levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia. Porque tú eres el Rey de Reyes y estás ahí, aquí conmigo. Siempre estás a mi lado, caminando conmigo. Esta mañana te adoro por quien tú eres, Señor. Y en su gloria y majestad, toda creación un día lo verá. Su esplendor y santidad cubrirá el cielo y la tierra. Se
Esa adoración tiene un verso donde dice: cielo y tierra pasarán, Jesucristo permanecerá. Mi hermano, mi hermana, yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé
qué son tus opiniones de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Lo único que yo sé es que eso pasará. Que eso pasará. Si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por unas malas rachas, si tú estás pasando, if you're going through a hard time right now, don't worry about it because it's just going to go by. Lo que yo quiero animarte y decirte que no pares de alabar a Dios. No pares de alabar a Jesucristo, porque Él es en nuestro camino. Él es el único que va a permanecer. Él es el único que va a estar ahí a tu lado. Él es el único esperando que tú extiendes tu mano y Señor, aquí estoy. Y una de las maneras de decirle al enemigo, tengo fe, para decirle al enemigo, yo confío en Dios, es por medio de la adoración. Es por medio de que tú levantes tu voz. Es por medio que tú digas, Señor, aquí estoy. Yo me rindo a ti. Yo no estoy confiando en el siguiente cheque. Yo no estoy confiando en lo que diga el siguiente doctor. Yo no estoy confiando si pasa ese stimulus check o no pasa. Yo estoy esperando. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Mi fe está en ti. Tú eres mi sanador. Tú eres mi proveedor. El Todopoderoso. Y una de las maneras de pelear tu batalla es medio de la adoración, declarando quién es Dios, declarando quién es Jesús y dejando que el Espíritu Santo empiece a moverse, a ministrar tu vida, a ministrar tu familia. Y es en medio de la adoración, es en medio de la alabanza. Y yo te invito, Padre, Madre, tú que estás escuchándonos, que nos estás viendo, todos los que estamos aquí en el santuario, te invito que tú levantes tus manos y vamos a cantar juntos unánimas, en un mismo espíritu, declarando que el Espíritu Santo empieza a fluir en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Levantamos nuestras voces esta mañana. Vamos, díselo, díselo. Sí, mi Rey. Sí, Señor. Y unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir de adoración, mi Rey recibe. Porque tú estás con nosotros, porque tú cubres con tu sangre, porque tu amor está con nuestros hijos, tu amor está con nuestras familias. Y a ti te damos toda la gloria, Señor, toda la gloria, mi Rey.
gracias, Señor. Dile gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Dile gracias porque tengo libertad para adorarte. La palabra dice: cuando tú y yo conocemos la verdad, es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad la que nos hace libres para poder levantar nuestras manos a pesar de las circunstancias, a pesar de las malas noticias, a pesar de los pronósticos humanos. Hay una verdad que está por encima de todo eso. Es la promesa de nuestro amado Salvador. Es la promesa del Rey sobre su pueblo escogido, sobre sus santos, sobre la iglesia, sobre todos aquellos que hemos decidido poner a Dios por encima de todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces las demás cosas serán añadidas. Y tú sabes que todas las demás cosas van a ser cuidadas, van a ser respaldadas, van a ser proveídas, van a ser ajustadas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Y en esta mañana, en ese mismo sentir y en ese mismo espíritu, quiero que me acompañes a hacer una oración por nuestros niños que van a volver a la escuela. Necesitamos orar por ellos. Ciertamente es un año diferente. Ciertamente es un año en el cual tanto los padres como los hijos, los maestros, desconocemos tantas cosas. Pero el que no desconoce absolutamente ninguno de los tiempos es el Señor de señores. Así de que en esta mañana yo quiero que tú y yo seamos conscientes de la bendición que tenemos como padres, de la autoridad que como padres, tú allí que me estás escuchando en casita, el Señor dice que como padre y como madre, tú y yo tenemos la autoridad para ejercer bendición, para crear vida sobre nuestros hijos. Y ya sea que vuelvan de una manera presencial o de una manera virtual, sabemos que Dios estará con ellos. Estaba escuchando una estadística del Ministerio de Educación y decía que los niños que en este año 2020 están atravesando por esta situación, los niños que están aprendiendo a leer, los estudiantes que volvieron, tendrán un déficit académico y nunca podrán aprender de la manera natural y normal que aprendieron en otros años los niños por la condición, y van a tener una especie de retraso. Y yo pensaba en esas palabras, ese diagnóstico humano, y decía: Señor, gracias porque hay un diagnóstico divino. Gracias por el diagnóstico divino, porque el diagnóstico divino te dice que aunque tú y yo estamos en este mundo, no pertenecemos a él, y que nuestros hijos tienen la mente de Cristo. Y nosotros en esta mañana tenemos la autoridad. Y quiero leerte un versículo que a mí me gusta mucho. Y le decía a la iglesia esta mañana la bendición que es poder respaldar lo que decimos con la poderosa palabra de Dios. Y dice el libro de Job: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscar a todos sus hijos y los santificaba. Y él se levantaba temprano y ofrecía sacrificio conforme a cada uno del número de sus hijos. Porque Dios decía: seguramente mis hijos no están limpios. Tal vez mis hijos necesitan limpiar sus corazones. Y así hacía Job siempre, santificando con autoridad a sus hijos. Y después dice el libro de Samuel: por este niño yo oraba, por este niño yo levantaba oración a Dios, y el Señor me concedió la petición que yo hice por él. Qué tremenda palabra, qué tremendo respaldo de la poderosa palabra de Dios. Y es que cuando tú y yo oramos, enviamos una palabra de bendición, de cobertura sobre nuestros hijos, los santificamos y los declaramos libre, el Señor respalda nuestra oración. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees allá en tu casita, levanta tu mano y vamos a orar por nuestros hijos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este año. Porque Padre, aunque no lo entendamos, Señor, porque ¿quién entenderá la mente de Cristo?
dice la palabra, Señor. Si tú lo permites, tiene propósitos, Señor, y propósitos buenos, porque tus planes son planes de bien para tus justos, para tus santos, para tu iglesia. En esta mañana, Señor, nos ponemos de acuerdo para poner la vida de todos nuestros hijos, Señor, en tus manos. El mundo dice, Señor, que no aprenderán, pero tu palabra dice, Señor, que tú pondrás dones y talentos y que podrás poner, Señor, todo lo que en ellos anhelen y deseen conforme a tu perfecta voluntad. Por eso hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo para orar, para cubrirlos con la sangre de Cristo. Señor, te pedimos que todos aquellos que están en la casa, que van a entrar virtualmente o que ya empezaron, Señor, online sus clases, venga un espíritu, Señor, de sabiduría, venga una revelación aún mayor, profunda, Señor, que venga la concentración, que venga paz, que venga deseo, que venga gozo. Señor, oramos por esos padres, Señor, que se sienten desconcertados en este momento ante lo nuevo, Señor, ante lo desconocido, que aún sus espíritus, sus vidas, sus mentes, sus corazones sean visitados de una manera naturalmente, Señor, poderosa, pero espiritualmente prodigiosa, Señor. Que vengan, Padre, ahora sobre ellos ese ánimo voluntario, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que entienda, Señor, que si tú los visitas, ellos serán capaces de ser tutores, de ser guías, de ser maestros de sus hijos. Padre, cubrimos con la poderosa sangre de Jesús a todos los niños, jóvenes que vuelven al college, que vuelven a la universidad, que vuelven a los centros de capacitación, para que tú los cubras, Señor, de toda contaminación de carne o de espíritu, Padre. Y oramos que los ángeles del Señor acampan alrededor de ellos, que tú guardas su entrar y que tú guardas su salir. Oramos por cada profesor, por cada maestra, Señor, para que tú también les des la paz, la sabiduría. Guárdalos de todo contagio, llénalos de una revelación mayor, profunda, Señor. Llévalos a un nuevo nivel, Padre. Llénalos de paz, de paciencia, de conocimiento, pero de mucho amor, Señor, para que puedan, Padre, transmitir de la manera correcta y lidiar con estos tiempos especiales e importantes. Declaramos que nuestros hijos están en tus manos, Señor, y que este 2020 sí aprenderán, sí crecerán, Señor, y tendrán la victoria, porque mayor es el Espíritu de Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Y juntos lo declaramos. Amén y amén, amén, amén. Aleluya. Yo lo creo, querida iglesia, queridos amigos. No hay por qué temer, no hay por qué asustarnos. Dios tiene todo en control con tus hijos, con mis hijos y los hijos de nuestros hijos. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, querida iglesia. Muy buenos días a toda la audiencia que nos hace el favor una semana más de visitarnos, de acompañarnos. Es un gusto tenerles con nosotros. Gracias porque han dejado a un lado lo urgente para darle paso a lo importante, que es estar conectados, enchufados con la palabra poderosa de Dios, que nos nutre, que nos pone fuertes para estos tiempos importantes, como ya lo hemos dicho. Queremos saludar a todas las personas que nos visitan por primera vez aquí en esta presencialmente. Algunos están de vacaciones, pero si usted está aquí por primera vez, pues reciba un abrazo grandote. Le amamos, le queremos y le damos la bienvenida cordialmente. Y queremos que esté súper conectado, súper enchufado con las cosas que están pasando en CCFI. Recuerda que estamos teniendo cosas importantes, actividades que nos están llevando a nuevos niveles, y como ya lo repetí muchas veces, nos están fortaleciendo y nutriendo para estos tiempos. Así de que presta atención a estos asuntos, a estos anuncios que son importantes. Chécalos, por favor, ahí están. La iglesia continúa. El reino de los cielos no se detiene. Avanza contra viento y marea, y en Comunidad Cristiana de Fe Internacional lo sabemos.
Por eso, aún mucho más en esta época, seguimos ayudando con despensas a las familias más necesitadas. Atendemos llamadas para orar por sus necesidades. Realizamos células y grupos virtuales diariamente para acompañarlos desde sus hogares. Transmitimos los devocionales, servicios familiares y de niños cada semana y seguimos produciendo material audiovisual para llevar la palabra de Dios y bendecir a las personas que se encuentran en otras naciones. No queremos que esto se detenga. Tú eres parte de toda esta labor. Sigamos sembrando juntos. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Puedes hacerlo desde casa con cualquiera de estas opciones. Usando la plataforma Zelle, marcando al 682-365-3002. Enviando un cheque por correo postal al P.O. Box 181572, Arlington, Texas 76096. Envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 1-833-712-0267 y sigue las instrucciones. Ingresa a nuestra página web iglesiaccfi.org a la pestaña Donaciones para usar tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria. O si lo prefieres, llama directamente a la hermana Marina Rangel al 682-558-6512 para usar cash o tu tarjeta débito. No es el tiempo de detenernos, es el momento de dar y ayudar a los que más lo necesitan. Muchas gracias por hacer parte de esta familia. Todos somos Comunidad Cristiana de Fe Internacional. Muy bien, amada iglesia, llegamos entonces a uno de los tiempos más alegres en donde podemos devolverle al Señor un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Recuerda que Él ama al dador alegre y que tú y yo tenemos la oportunidad de poder dar, de poder sembrar en este tiempo. Así de que si necesitas un sobre, levanta tu mano allí donde estás y allí en tu casa. Dale gracias al Señor por la provisión y di gracias, Señor, amamos tu obediencia y le pedimos al Señor que honre tu vida, porque aún en estos tiempos tú sabes las prioridades, ¿verdad? Y eres un hijo obediente a casa. Si estás listo, voy a pedir que te pongas de pie una vez más y vamos a darle la gloria al Señor en este tiempo de diezmos, de ofrendas. Y bueno, pues ya tuviste todos los anuncios que tenemos. Sé parte activa realmente de todas esas actividades en casita que viste ahí en tu pantalla, porque realmente esto es edificación para ti. Muy bien, estamos listos, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu provisión, Señor, porque has sido fiel, porque en nuestra mesa no ha faltado el alimento, Señor, porque no nos ha faltado un techo donde meternos, donde guarecernos de estos calores o de los fríos, Señor, donde quiera que lo haya, Padre, porque, Señor, no nos hemos ido a la cama sin comer. Gracias, Padre, porque aún en estos tiempos difíciles has sido Jehová Jireh, has sido Jehová proveedor. Señor, tú pues suplirás todas las cosas, dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria. Oramos, Señor, por la provisión donde no la hay. Oramos para que tu misericordia sea extendida hacia los hogares, Señor, que venga la multiplicación del pan, de los peces, Señor, como lo hiciste una vez, lo harás una y otra vez, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia. Bendecimos a nuestros empleadores, Señor, guárdalos, Señor, bendice al dador alegre, bendice estos diezmos, estas ofrendas, y con alegría de corazón ofrendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden dar sus diezmos, sus ofrendas. Y amada iglesia, queremos que te conectes en esta mañana. Queremos en esta mañana que realmente venga el Espíritu Santo a ministrarnos. Hay una palabra poderosa, conéctate, enchúfate y dile: Señor, háblame en esta mañana. Y aquí está la palabra de parte de Dios por la vida de nuestro pastor. Dios me los bendiga rica y poderosamente. Muy buenos días, amada iglesia, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes lugares. Muy bienvenidos a este precioso servicio, dándole muchas gracias a Dios porque tú te has conectado, has decidido tomar parte de este precioso tiempo de servicio al Señor. Estamos muy contentos de saludarlos en los diferentes lugares donde nos escuchan, y aquí presencialmente a todos, muchas gracias. Quiero saludar a la familia, voy a ver si lo digo bien, Aguinaga o Aguiñaga.
Aguiñaga. Bienvenidos María y Miguel, un aplauso para ellos. Vienen por primera vez a la casa del Señor y les bendecimos. Gracias por estar acá y esperamos que el Señor hable a sus vidas grande y poderosamente. Y a todos los demás, una muy cordial bienvenida. Esperamos que Dios esté hablando a nuestras vidas. Muy bien, voy a rogarles que abran su Biblia en el capítulo número 6 del libro de Génesis, por favor. Capítulo número 6 del libro de Génesis. Vamos a estar por unos minutos allí estudiando la palabra del Señor. Y quiero recordar que ya terminamos nuestra serie acerca de la familia y cómo proteger nuestra familia, cómo blindar nuestra familia ante los ataques o las maquinaciones. Encontramos las maquinaciones de Satanás y fue un tiempo muy especial. Y en estos días voy a empezar a hablar un nuevo tema acerca de lo que significa la gracia y el favor de Dios. Así que voy a rogarles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 9. Porque es muy interesante cómo la iglesia a través de los tiempos ha malinterpretado lo que significa gracia. Y muchas personas tienen pensamientos equivocados con respecto a la gracia. Y como dice la Escritura, muchas veces se abusa de la gracia para entrar en un tipo de libertinaje. Y me gustaría muchísimo hablar a la iglesia de Cristo y a todos los que nos están escuchando para aclarar algunos términos y para aclarar algunas expresiones y aclarar cuál es la dinámica en la cual Dios piensa cuando Dios habla de gracia al ser humano. Muy bien, Génesis capítulo 6, versos 1 al 9 dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y quiero que pongan mucha atención en el versículo número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiero que por un momento usted se meta en la historia, y más que en el diluvio, más que en la barca, más que en el agua, más que en los animalitos que entraron, más que en todas estas cosas, usted por un momento piense en la condición de la tierra en aquellos tiempos. La condición de la tierra en aquellos tiempos dice que era tan terrible que Dios había sentido. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, no quiere decir que Dios dijo: hice mal, o lo hice mal, o me salió mal, porque a Dios nada le sale mal, a Dios todo le sale bien. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y Él todo lo conoce, y a Dios todo le sale bien. Cuando la Biblia dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, simplemente está diciendo que le dolió en su corazón. Tuvo un gran dolor en su corazón por lo que el hombre andaba haciendo. Entonces yo quiero que usted por un momento se meta más bien en esa parte de la historia y vea un mundo como estaba en ese tiempo. Un mundo corrupto, un mundo malo, un mundo donde los hombres, mira lo que dice allí la Escritura, los hombres de continuo solamente pensaban en hacer el mal. Los hombres de continuo solamente querían mentir, querían robar, querían matar,
querían vivir bajo pasiones desordenadas. Era un mundo impresionantemente malo el cual vivía en los tiempos de Noé. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesucristo aparecerá cuando en la tierra se repitan tiempos como los de Noé. Y tenemos que ver cómo está la condición de nuestra sociedad hoy en día. Cómo está la sociedad alrededor nuestro. Cómo están las familias alrededor nuestro. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, vemos que el hombre cada día está haciendo más maldad. De continuo en el hombre es hacer mal y mal y mal y mal. Yo estaba revisando algunas estadísticas que me estaba comentando un pastor, y al día de hoy en nuestra ciudad aquí en Dallas, 400 niños, oiga bien, 400 niños son secuestrados, robados, quitados de sus familias para ser expuestos a una esclavitud sexual. Aquí. Usted puede pensar por un instante la calidad de mentes que hay en los hombres y mujeres que hacen esto. Más que nunca, óigame bien, más que nunca durante esta pandemia ha habido asesinatos y muertes y tiroteos todos los días en Dallas. Todos los días, varias semanas, ya llevamos varias semanas en las cuales todos los días hay una persona muerta a causa de un asesinato. Y si notamos, la maldad del hombre continúa creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, dice la escritura allí que en medio de toda esa situación hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo uno, por lo menos, que fue encontrado diferente a los demás. Hubo uno que no se vestía del mismo color de todos. Hubo uno que logró rechazar todo tipo de maldad de esos tiempos. Hubo uno que decidió ser diferente a los demás. Hubo uno, como hoy es la iglesia de Cristo, amén, que decide ser diferente a cómo está la corriente de la maldad en el mundo. Hubo uno llamado Noé, y dice que este Noé halló gracia a los ojos de Dios. La segunda cosa que quiero llevarte a pensar es: ¿qué tenía este de diferente para que entonces Dios lo mirara con ojos distintos a los demás? Para que hallara gracia delante de Dios. Y el versículo 9 nos da la respuesta. Y dice así: estas son las generaciones de Noé. Escuche bien, Noé, y empieza a describirlo. Varón justo. ¿Varón qué? Justo. Era perfecto en medio de sus generaciones y caminó con Dios. ¡Wow! 3 cosas por las cuales Dios se fijó y su gracia recayó sobre él. Ahora, ¿qué es la gracia? Es muy importante determinarlo. La gracia, amada iglesia, amados amigos, no es la licencia para pecar, como muchos han pensado. La gracia no es para tomar las cosas de Dios en broma, en chiste, en juego o livianamente. La gracia no es un elemento del cual yo me puedo apropiar para ser un día así y otro día de esta manera. La gracia no es la que dice que yo peco, rezo y empato. Esa no es la gracia que yo descubro en la Biblia. La gracia, por el contrario, es la influencia divina en el corazón del hombre, y eso causa que se refleje Dios ante las demás personas. Y eso era lo que habitaba en Noé. Era la influencia de Dios en su corazón por varias cosas que él hacía. La primera cosa es que era un hombre justo. Era un hombre que amaba la justicia. Era un hombre que caminaba en la justicia. Era un hombre que no se aprovechaba de las circunstancias. Era un buen esposo. Era un buen padre. Era un hombre que caminaba en justicia. Era un buen amigo. Era un buen vecino.
Era un hombre que no tomaba ventaja del pobre, no tomaba ventaja del necesitado, no tomaba ventaja del amigo. Era un hombre que cuando pedía algo prestado lo pagaba. Era un hombre justo delante de los hombres y delante de Dios. Pero también dice la Biblia que no solo caminaba en justicia, pero también le gustaba caminar en perfección. Dice, este era perfecto delante de Dios. Era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que le había mostrado no solamente a Dios, sino a las personas que habitaban con él, especialmente lo que eran sus hijos y su familia. Dice, era perfecto en su trato con ellos. Era alguien honesto. Era alguien que caminaba en integridad en las relaciones. Era alguien que no buscaba el mal de otro. Era alguien que había dejado una huella en las generaciones. Pero lo más tremendo que habla la escritura acerca de Noé y que a mí me impacta es que dice, con Dios caminó Noé. Oiga bien lo que dice, no dice, y Dios le acompañó. Y la presencia de Dios estaba con él. Y Dios permitía, Dios se manifestaba a él y lo cuidaba y estaba todo el tiempo con él, que es nuestra oración. Señor, que tu presencia venga conmigo. Señor, que entonces tú me acompañes. Señor, acompaña a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos cuando van. Miren la diferencia de decir, Señor, camina conmigo, a decidir que yo camino con Dios. Y eso es lo que dice aquí la escritura, que entonces Noé decidió caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Él mismo decidió ser un hijo agradable delante de Dios. Entonces, esa gracia, que ya la definimos como la influencia divina en nuestros corazones, para reflejar algo a los que están al lado nuestro, muchas personas la han desestimado, especialmente la iglesia de hoy. Muchas personas demuestran por medio de sus vidas que creen que la gracia de Dios básicamente es para el perdón no merecido de nuestros pecados. Para estas personas la gracia de Dios supuestamente les perdona cualquier pecado que cometan, y eso es verdad, pero eso no es gracia. Mira, te voy a decir algo. Dios en esta mañana puede perdonar lo más profundo y lo más negro que haya en nuestro corazón. Y te lo voy a decir porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y a ti, querido amigo que me estás escuchando, que Él es fiel y justo para perdonar el pecado más oscuro, o el pecado más profundo, o el pecado que a ti te está atormentando en tu conciencia. Dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo no quiero que desestimemos el perdón de Dios. Dios sí perdona pecados. Y si tú te acercas a Dios arrepentido, como lo hicimos esta mañana, vi muchas personas de rodillas allí clamándole a Dios por perdón, por restauración, por otras personas. Dios sí escucha, pero no quiere decir que esa es la gracia. No quiere decir que esa es la gracia del Señor. Porque entonces la iglesia de hoy se ha acostumbrado a esto, a que como descubrió el pasaje que Él perdona nuestros pecados, entonces nos volvemos recurrentes en la misma oración, recurrentes en el mismo pecado, recurrentes en la misma actitud. ¿Qué quiere decir recurrente? Que lo hacemos una vez y sabemos que vamos a arrodillarnos delante de Dios. Dios nos perdona porque la Biblia lo dice, y trato de mantenerme por unos días sin hacerlo, pero al tercer día vuelvo y caigo en lo mismo, en la misma situación. Y usted nómbrela en su mente, cualquiera. Es más, le voy a ayudar a que la encuentre. Ese pecado por el cual, o esa situación por la cual usted todos los lunes pide perdón, ese es el recurrente. Y ahí es donde estamos abusando de la gracia de Dios. Ahí es donde estamos abusando de la supuesta gracia que nosotros llamamos. Entonces,
Hay gente en la congregación, hay gente en la iglesia, hay gente cristiana que está jugando con el perdón de Dios, diciendo, pues es que Dios me ha dado esa oportunidad, así que yo peco, yo oro y yo empato. Y están entonces teniendo una situación difícil en su vida porque ese pecado recurrente nunca sale de ellos, nunca cambia, nunca sale de nosotros, no se quita de nuestras vidas porque no lo tratamos. Simplemente lo único que hacemos es venir, pecar, orar y seguir caminando. A la siguiente semana es venir, pecar, orar y seguir caminando. Y así durante varios meses de nuestra vida, y nunca tratamos ese aspecto realmente con Dios. Y la Biblia dice que eso está mal delante de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Judas, verso 4. Porque allí hay algo que nos enseña el poder de lo que estamos hablando. Y dice así la escritura en Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando entonces allí la escritura, un pasaje muy poderoso. Y dice que hay algunos que ya viven de esa manera y están destinados a vivir así si no hacen un cambio hoy, si no entienden esta situación, que es importante que la entendamos. Y ellos dicen que ya ellos convierten en libertinaje. Y libertinaje es algo más que libertad. Libertinaje ya es ir más allá de las fronteras, de los límites que podemos ir. En Jesucristo hay libertad, ¿cuántos lo creen? En Jesucristo hay mucha libertad. Uno es libre realmente, pero no libre para romper las fronteras, los límites que Dios nos ha dado. Y hay creyentes o gente que se dice creyente que ha tomado esta gran gracia de Dios para volverla libertinaje. Y cuando tú y yo somos aquellos que viven bajo ese tipo de vida, esto me duele mucho, negamos a Dios. Y a veces tú te preguntas, pero ¿por qué mi familia no se acerca al Señor? Porque están viendo en nosotros que estamos viviendo el mismo pecado, la misma situación, todos los meses, todos los años, y con lo que estamos haciendo estamos negando a Dios. Seguimos caminando creyendo que podemos hacer a Dios como un juguete, creyendo que lo podemos poner cuando nosotros queramos para que entonces Él nos perdone y nos limpie, pero nosotros seguir viviendo una vida igual. Y la Biblia dice que cuando tú y yo caminamos de esa manera, cuando convertimos en libertinaje la gracia del Señor, entonces nosotros negamos a Dios. Aquí la pregunta, amada iglesia, es la misma pregunta que se planteó el apóstol Pablo. Si me acompañas hoy a Romanos capítulo 6, y aquí hay una gran respuesta para cada creyente que me está escuchando, para cada amigo que nos ve a través de las redes sociales. Hay una gran respuesta de parte de Dios, porque en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo se hace esta pregunta. Entonces, como la gracia de Dios o el perdón de Dios está disponible para mí, y esa gracia se manifiesta en mi vida, esa gracia es la que yo estoy viviendo, en ella estoy viviendo, entonces él se hace la siguiente pregunta: ¿qué pues diremos? Verso número 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quiero que se haga esa pregunta, porque entonces si la gracia del Señor me permite, se refleja en mi vida y me permite accesar a Dios y accesar al perdón de Dios, entonces debo yo de seguir, mira lo que dice el apóstol, perseverando en el pecado.
Y ahora quiero que usted mismo lea la respuesta. Verso 2, ¿qué dice? En ninguna manera. Punto. En ninguna manera. Punto. O sea, aquí hay una respuesta clara. Para ti que estás en ese dilema, en esa pregunta todo el tiempo. Señor, pero entonces si tú me perdonas, ¿puedo perseverar en el pecado? Señor, si tú me perdonas, ¿puedo seguir robando? Señor, si tú me perdonas, ¿puedo seguir mintiendo? Señor, si tú me perdonas, ya sabes que me metí en esta, ¿puedo seguir ahí y tú me vas a perdonar al final del cuento? El apóstol claramente dice, no. Ninguno de nosotros debe de vivir de esa manera. Ninguno de nosotros debe perseverar en el pecado, sino antes, por el contrario, debemos salir del pecado. Porque si volvemos a la vida de Noé, Noé fue un hombre que decidió no contaminarse con el pecado, no contaminarse con lo que pasaba a su alrededor, no contaminarse con la maldad de la gente, no contaminarse con el robo, con la infamia, con el chisme, con todo tipo de contaminación. Y entonces fue cuando la gracia de Dios se reveló a su vida. Pregunta nuevamente el apóstol en el versículo 15 y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ustedes conmigo lean la respuesta. En ninguna manera. Iglesia, el Espíritu Santo hace una pregunta esta mañana. ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia? Y la respuesta de la iglesia, ¿cuál debe ser? En ninguna manera. Nosotros no podemos, iglesia, tomar la gracia de Dios para cubrir nuestro pecado. Es al contrario, la gracia de Dios se manifiesta en nuestros corazones para que se refleje la santidad de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en cada vida. Es al contrario, no es un elemento que yo tomo o una licencia que yo tomo para pecar, para terminar con los mandamientos y las leyes de Dios y dejar la santidad y otras cosas simplemente porque Dios mañana me perdona. Es contrario, es al contrario. La gracia de Dios se manifiesta en mi vida para que yo refleje la santidad de Dios. Y entonces usted dice, pastor, ¿en dónde estamos? Y me encantaría muchísimo que me acompañara a este último verso que voy a utilizar, que está en el libro de Mateo, capítulo número 7. Porque es necesario que entendamos a la luz de la palabra cómo podemos hallar la gracia y el camino correcto. ¿Cómo es que nosotros los creyentes tenemos que abandonar ciertas cosas para poder entrar en el camino de Dios? Y Mateo capítulo número 7, el Señor Jesucristo mismo hablando sobre el tema de la salvación y sobre el tema del camino correcto y sobre el tema estaba tocando muchos temas en ese momento. Ha terminado de hablar el Señor Jesucristo sobre la oración. Y el Señor había dicho claramente, les estaba enseñando a las multitudes y les había dicho que cuando ellos oraran, pidieran y Dios les iba a dar, que buscaran y hallarían, que llamaran y se les abriría. Y entonces estaba hablando de la posibilidad de venir en la oración delante de Dios. Pero entonces entra y les dice en el versículo 13, pero es necesario, ojo aquí iglesia, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y aquí es donde podemos unir estos dos conceptos y entender una sola cosa.
que ancho es el camino del pecado, espacioso es el camino del libertinaje, que ancho es el camino de hacer lo que finalmente tú quieres hacer y no cumplir con la voluntad de Dios. Que ese camino ancho, que es decir, yo cumplo con esto y con esto no, yo hago esto y esto no, yo voy cuando quiero, yo sirvo al Señor como puedo, yo todo lo más fácil. Ese es el camino ancho, el camino que definitivamente no nos sirve. Entonces el Señor nos está enseñando, más bien entren por la puerta estrecha, porque ancho es ese camino y espacioso el camino, pero mira a dónde nos lleva. ¿Qué dice la Escritura? A perdición. Entrad por la puerta estrecha, que es por donde entró Noé, y es por donde la iglesia tiene que caminar hoy. No es por la parte fácil, no es por la parte de que yo peco y rezo y estoy bien, o peco y oro y estoy bien, o peco y pido perdón y estoy bien. Eso sí funciona, pero no se puede volver una práctica dentro de la iglesia. Entonces dice la Escritura allí claramente que Noé, puedo yo deducir que Noé entró por el camino angosto. ¿Cuál era el camino angosto? No juntarse con los malos, no juntarse con los que hacían maldad, no hacer lo mismo que ellos, no compartir de las mismas cosas, no vivir bajo el mismo estilo de vida. Y muchas veces la iglesia, por congraciarse con personas, empieza a vivir la misma vida, empieza a vivir el mismo camino, empieza a hacer las mismas cosas, a moverse en la misma manera, a hablar de lo mismo, a decir los mismos chistes, las mismas palabras, y empieza entonces una confusión en la gente. Y es necesario que entiendas que la iglesia no está hecha para entrar por el camino espacioso. La iglesia, según el Señor Jesucristo, tiene que entrar por el camino estrecho. ¿Qué es el camino estrecho entonces? Me pregunta usted. Bueno, el camino estrecho es realmente apartarme de todas las cosas como se apartó Noé, que ofenden el corazón de Dios. Ser un hombre y una mujer justo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los consiervos, con los hermanos. Ser un hombre y una mujer que busca la perfección en Dios. Ser un hombre y una mujer que deciden caminar con Dios. Es que, pastor, cuando yo estoy bien, entonces es cuando yo puedo servir al Señor. Pero es que hay momentos que me agarra la depresión y ahí yo no quiero ni saber de Dios. No, ese no es el camino que tiene que caminar. Es que, pastor, mire, cuando yo estoy bien con mi esposo, entonces sí vamos a la iglesia, pero cuando estamos peleados, ninguno va. Ese no es el camino. Es que cuando yo he escuchado personas que se sienten un dolorcito de cabeza o cualquier cosita, y entonces dicen, no, hoy no puedo servir al Señor, hoy no voy a ir al templo. ¿Ese es el camino qué? Ancho. Ese camino lleva a la perdición. Porque tarde que temprano, y lo he visto también, no se lo digo porque se me ocurre, muchos de aquellos que empezaron a tomar excusas para no servir al Señor, finalmente se apartaron de Él. Hoy es mi esposa, hoy es que peleamos, hoy son los niños, hoy es que no hay economía, hoy es esto y es aquello. Y vemos a gente apartándose de Dios porque tomó el camino ancho. Mira, muchas personas durante esta pandemia lo vieron la gran oportunidad para no volver. A pesar que desde junio 7, CCFI, por ejemplo, ya está abierto, hay muchas personas que decidieron no. En su corazón no es que tengan temor a contagiarse, no es que tengan temor a enfermarse, no es que tengan temor a ninguna otra cosa, más que decidieron en su corazón, esta es una gran oportunidad de ser cristiano ahí de lejitos. ¿Y ese cómo se llama? El camino ancho. Qué bonito levantarse el domingo a la 1 de la tarde, comer,
pasar tiempo y por allá a las 5 de la tarde, 6, prender a ver qué fue lo que dijo el pastor. Porque como queda todo grabado y todo se repite. Pero cuando iniciamos este tiempo yo les dije a ustedes, levántense, báñense, afeítense, vístanse, tal como si fueran al templo, levanten los niños, desayunen y en ese tiempo lo hacíamos a las 10:30, esté con su familia en casa, recibiendo la palabra de Dios. Se relajó la cosa. Y ya vemos mucha gente que ni el presencial, ni el que se produce a través de las redes sociales, porque decidieron el camino ancho. Y el camino ancho conduce a la perdición. Pero me impresiona, ya ni me impresiona, más bien me trae una respuesta, Gustavo. Dice, y muchos son los que entran por ella. Ahora entiendo que 70-80% de la anterior iglesia no esté. Porque tomaron la puerta ancha, el camino ancho. Verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mira la diferencia, y pocos son los que la hallan. Estrecha, difícil. Dios tiene que tratar con mi carácter y yo tengo que dejarme tratar. Quiero hablar a los hombres por un momentico. Para muchos hombres, varones que me escuchan y que están acá, fue la manera más fácil de seguirle dando la vuelta a Dios. Porque está bien que en el pasado no llegaban a una célula porque entre semana, porque entendemos que salían de trabajar 8:30, 9 de la noche, cansados, agotados, día pesado, estamos en verano. En estos últimos 4 días acá en Dallas hemos tenido temperaturas de más de 100 grados. Comprensible en aquellos días. Pero llegó este tiempo en el cual Dios nos lo puso en la casa. Solamente es prender un aparato, conectarse, recibir por 1 hora la palabra de Dios, varón, para tu crecimiento. Pero aún ni allá hemos podido llegar. Y hago un llamado al corazón del hombre en esta hora. Hago un llamado al corazón de los varones para que nos esforcemos, para que entremos por la puerta estrecha. Y ahora Dios nos la ha puesto un poquito más fácil y aún con todo y eso no somos capaces de hacerlo. Es el tiempo en que nosotros como iglesia tenemos que ser más esforzados. Es el tiempo en el cual, mira, antes se decía, a mí me da pena evangelizar, yo no sé cómo hacerlo, no puedo hablar con nadie. Hoy no podemos evangelizar en las calles porque no se ve bien, ¿no? Hay peligro en hacerlo en cierta manera. Pero ¿sabes que tampoco somos capaces de hacer un clic para compartir este mensaje con otra persona? Es necesario que entonces entendamos que hemos caminado por la puerta ancha muchos años de nuestra vida y que aún estamos en ese mismo sentir de seguir caminando por ahí. Y muchos son los que entran por ahí, pero su final, como todo camino tiene un final, es camino de perdición. Ahora, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, cada camino tiene un final. El camino de la puerta ancha termina en perdición, pero el camino de la puerta angosta, dice allí la escritura, termina o lleva a la vida. Lleva a la vida. Eso quiere decir que cuando tú y yo dejamos reflejar la gracia de Dios en nuestros corazones, realmente empiezan los cambios.
Y ahí es cuando Dios nos empieza a nosotros a tratar en el corazón y nos empieza a dejar ver por su Espíritu Santo que mentir es una equivocación, que robar está mal, que gritarle a la esposa y levantarle la mano está mal, que manipular al esposo está mal. Que castigar y gritar a los niños y golpearlos violenta y salvajemente está mal. Y ahí es cuando tú tienes que aferrarte a Dios y entender que por gracia estás recibiendo una revelación de que hay que hacer cambios en tu vida. Y ese sí es la puerta estrecha. Porque ¿quién quiere cambiar lo que está mal? Hay muchos creyentes que ya nos acostumbramos a vivir con ese pecado. Hay muchos creyentes que ya nos acostumbramos a vivir con esa relación entre esposo y esposa. Hay muchos creyentes que ya nos acostumbramos a vivir con ese apartamiento de la familia. Hay muchos creyentes que ya decidimos que así es la vida y aquí ni Dios tiene entrada, pero yo sigo siendo creyente. Y la puerta estrecha para ti, amigo mío, para ti, hermano, que escuchas, es empezar a tratar todas esas cosas con que Dios te está hablando en este mismo momento. Y te decía hace un momento, piensa en esa situación que semana a semana tú vas a decirle a Dios: Señor, perdóname. Esa es la puerta estrecha. Eso es lo que hay que dejar. Eso es lo que nos cuesta. Y dice que esa puerta estrecha te va a conducir a vida. Porque imagínate lo siguiente, di tú que tú semanalmente estás robando. Vamos a hablar de ese tema. Tú semanalmente estás robando en tu compañía, ves la oportunidad de robarte $100, $200 en un negocio, en una factura, en donde sea. Pero entonces el sábado en la noche sabes que vas a venir a la iglesia o a servir al Señor, al templo, y entonces te arrodillas y: Señor, perdóname. Mira, Señor, tú conoces que lo hice, Señor, perdóname. ¿Y Dios qué hace? Te perdona. Pasa el domingo, te vas de aquí animado, te vas de aquí en fuego. Viene el lunes, martes, miércoles, y el jueves se te presenta otra vez la oportunidad de robar. Y vuelves y robas. O lo que tú quieras. Vuelves y vas y te emborrachas. Vuelves y vas y te drogas. Vuelves y vas y cometes alguna inmoralidad. Lo que tú quieras. Y el sábado, ¿cómo estamos en la noche? Señor, otra vez lo mismo. Tú me conoces, Señor. Tú sabes que traté, pero se presentó la oportunidad y aquí estoy yo, Señor. Y uno dice así: arrepentido, sin entender siquiera lo que es arrepentimiento. Estoy arrepentido para decirte perdóname. ¿Y qué hace Dios? Te perdona. 3 semanas, 4 semanas, 6 meses, 1 año. ¿Y qué hace Dios? Te perdona. ¿Cuándo es gracia? Cuando tú vienes y en la primera semana hablas realmente con Dios y le dices: Señor, estoy arrepentido y por tu gracia en mí, la próxima semana no robo. Y viene la próxima semana y no robas. Y viene la tercera semana, la cuarta semana, 5 meses, 6 meses, y en ti el pecado del robo desapareció. Ahí hay gracia. Ahí hay gracia del Señor. Porque entonces Él derrama sobre ti todo su corazón, todos sus principios, y entonces tú ya no vuelves a caer en esa situación. Y esa primera semana, esa segunda semana, tal vez esos momentos primeros cuando tuviste que quitarte de ti ese pecado, dolieron. Pero los que, y usted piénselo ahí en su corazón, a los que han superado ciertas cosas en su vida, ¿no viven mejor hoy que antes? Así es. No viven mejor hoy. Antes usted decía muchas malas palabras todo el tiempo y de pronto usted se da cuenta que solo está diciendo alabanza y adoración y palabras de amor y de cariño a la gente. ¿No es mejor eso que a vivir diciendo puras maldiciones todo el día? Y ese camino o esa puerta es la puerta estrecha, la que nos cuesta.
la que nos va a doler, la que sabemos que tenemos que quitar. Pero me encanta porque dice allí que esa puerta nos lleva a la vida y que pocos son los que la encuentran. ¿Quisieras tú ser parte de ellos? ¿Quisieras tú que hoy mismo Dios tratara contigo algo que es recurrente en tu vida y que necesitamos la gracia de Dios, no para libertinaje, sino para solucionar ese problema? Yo creo que aquí hay muchas personas, y juntamente conmigo, porque yo estoy ahí, que necesitamos decirle al Señor: Señor, esto ya no puedo andar pidiendo perdón todas las semanas. Lléname, Señor, de tu gracia y de tu amor para salir de esto, para dejarlo aquí de una vez por todas. Influencia de una manera divina en mi corazón para que se reflejen todos los caminos de mi vida. Porque esa es la gracia. El perdón es otro cuento, pero la gracia nos ayuda a transformar cosas que necesitamos transformar hoy para entrar por la puerta estrecha y finalmente encontrar el camino de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes pueden conmigo en esta hora ponerse de pie y decir: Señor, así es, yo lo quiero hacer? Yo quiero, Señor, que tú, por tu amor, hoy trates conmigo en esta área. Yo hoy dejo esta situación recurrente en mi vida. Yo hoy dejo esta situación recurrente en mi corazón. Yo hoy dejo aquí, ante el altar de Dios, dejo cualquier situación que sé que me está haciendo daño, que sé que no me está llevando a un lugar correcto, que sé que es camino de perdición. ¿Habrá alguna persona aquí que todavía está batallando con los vicios del alcoholismo, de la drogadicción, y que todas las semanas se siente muy mal por hacerlo, pero sigue caminando en el camino ancho? ¿Habrá alguna persona aquí que todavía están en los caminos de la pornografía, en los caminos de la inmoralidad? Y se siente mal, yo lo sé, pero sigue caminando por ahí. Yo te digo esta hora, acércate a que Dios ponga gracia sobre ti. Dios derrame gracia del Señor sobre tu vida. Y entonces Él pueda influenciar en nuestros corazones para ser personas diferentes. Te voy a ayudar. Y te voy a ayudar diciéndote: piensa en ese pecado por el cual has pedido perdón al Señor durante los últimos 6 meses. Es el mismo. Ese es el que necesita la gracia de Dios. Ahí es donde necesita la gracia de Dios. Entra por la puerta estrecha hoy y di: Señor, hasta hoy, de corazón. Si quieres arrodillarte, si quieres llorar, si quieres arrepentirte, pedirle perdón al Señor, díselo hoy: Señor, hoy quiero terminar con eso. Hoy es el día. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día en que yo voy a terminar con esta situación. Te lo digo a ti, querido amigo, la gracia de Dios está para todos nosotros. La gracia de Dios está para que hoy hablemos con Él y entreguemos esas cosas que nos hacen ir a un camino de perdición, que no nos llevan a un camino de vida. La dejemos y entrar por la puerta estrecha, querido amigo, es que tú decidas salir de eso. Y Dios te perdonará, Dios te ayudará y empezarás a caminar por un camino de vida. Así que estamos, amados, ante una pregunta, ante 2 caminos: el camino de la bendición o el camino de la maldición. Y dice: tú escoges qué camino quieres seguir. Ahí donde estás, emplea un momentico de oración y entrégale al Señor estas cosas. Entrégale al Señor esta situación. Entrégale al Señor cada cosa que sabes que no está agradando. Gracias, Señor.
ninguna cosa quite este pensamiento de Dios en tu corazón, y que podamos entregarle a Él gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que Él murió en la cruz, y que gracias a ese sacrificio podemos acercarnos hoy con libertad al Señor y decirle gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Bendito seas. Gracias, Señor, gracias. Díselo, iglesia, díselo hoy. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque hoy queremos caminar en los pasos de hombres que nos dieron un ejemplo, como Noé, como Daniel, como tu Hijo Jesucristo, que no caminaron en los caminos anchos, no entraron por las puertas anchas. Daniel tuvo que negarse a adorar la estatua, el ídolo. Tu Hijo Jesucristo se negó a sí mismo. Tu Hijo Jesucristo tuvo que soportar el ataque de Satanás en su vida, y aún estando antes de morir, angustiado, te dijo a ti, Señor, que no se haga por el camino ancho, por el camino amplio, por la puerta amplia, sino como sea tu voluntad. Dice en tu palabra que por su obediencia lo elevaste a lugares de honra, de honor. Está sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todo principio, autoridad. Y en ese camino queremos caminar nosotros, en el camino que lleva a la vida eterna, en el camino que lleva a la vida, disfrutando y entendiendo que la gracia de Dios es esa influencia tuya para que seamos hombres y mujeres que realmente reflejan a Dios en la humanidad. En esta humanidad que necesita tanto en este tiempo, donde hay tanta maldad y tantas cosas que no vienen del trono de la gracia. En este tiempo, Señor, es que nosotros queremos brillar más que nunca, y que tu iglesia brille, y que tu iglesia resplandezca, que el Espíritu de Dios nos ayude, y que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro para cumplir con este propósito. Te bendecimos, te adoramos, y en Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén y amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente, y los espero el próximo miércoles en nuestra transmisión Jesús en Casa. Va a ser un tiempo muy especial, 8:30 de la noche. Les esperamos a todos. Dios los bendiga rica y poderosamente, y hasta una próxima oportunidad.